Y ya tenemos la presencia de Juan Carlos Paradiso, que es profesor adjunto de la Universidad de Rosario. Juan Carlos, buenas noches. Ayer te di los buenos días, hoy te doy las buenas noches. Bueno, muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Con una ligera disfonía que se va a notar, pero bueno, de todas maneras trataremos de que no se note tanto. Las oyentes, que ayer dijiste que era un programa para mujeres, yo digo, son mujeres y hombres, pero mayormente por las listas que llegan, ¿no? Son llamados de señoras, Entonces dijiste que te había traído engañado. Vos seguís ahora con la chanza, bueno. Lo que yo no te pregunté en el momento era si te había gustado el engaño. No, por supuesto. Me pareció, aparte me gustó mucho el programa. Tratamos de hacerlo con buena onda. Sí. Esta chica Julia tiene muy buena onda. ¿Sabes qué pasa? Que se trata de eso, porque a veces hay que crear los espacios, ¿no? Vamos a decir, de felicidad y de tener buena onda, de no contagiarse tanto para... Sin duda que las palabras influyen. Las palabras producen efectos buenos o malos de acuerdo al contenido, incluso de acuerdo al tono de la palabra, ¿no? Sin duda. Sí. Juan Carlos, quedamos de lo que hablamos ayer. ¿Puede mejorarse la memoria? Sí, ayer habíamos hablado un poquitito de lo que era la memoria como esa capacidad de fijar nueva información, generalmente información que procede del ambiente o que en el caso del ser humano, en el caso del estudiante particularmente, a través de la lectura o a través de conferencias donde hay una intencionalidad. Uno, por supuesto, la memoria sirve para recordar cosas que uno quiere recordar y también para recordar otras que uno no hubiera querido, ¿cierto? No siempre no siempre uno aprende intencionalmente. Hay un montón de cuestiones que se aprenden, yo diría, en forma paralela, en forma impensada, en forma no sistemática. Hay un montón de aprendizaje en la vida que no es intencional, sistemático, que no tiene que ver con la educación, digamos, ¿cierto? Pero a nosotros nos interesa el aprendizaje sistemático, o sea, el intencional de aquel que quiere aprender algo, que es el que se preocupa cuando no aprende. Exacto. Porque todo el otro aprendizaje, cuando uno no tiene interés, generalmente no provoca ningún problema en la persona. El que más se preocupa por no aprender, por no memorizar, es aquel que tiene intenciones justamente de aumentar sus conocimientos o sus destrezas o sus habilidades en un campo determinado del conocimiento, ¿cierto? O en general, digamos. La memoria que vos me preguntabas, la pregunta inicial, si puede mejorarse la memoria. Sí puede mejorarse. Hay muchas maneras de hacerlo y hay muchos abordajes para esto. Yo manejo lo que es el abordaje, diríamos, occidental, el abordaje académico. No puedo hablarte demasiado de otro tipo de abordaje, que yo sé que, por ejemplo, hay técnicas hindúes o yogi que proponen determinados tipos de ejercicios, sobre todo respiratorios. Hay una técnica búlgara bastante conocida, que es la de los Anok, a la cual ellos le llaman superaprendizaje, que se basa en una correlación entre la respiración y determinado tipo de música. Todo esto que te dije es lo que yo no hago. O sea, no es que esté en contra, sino simplemente que nosotros no tenemos experiencia. No se puede científicamente todavía abordar este problema. Primero porque no se conoce hasta qué punto el sujeto controla, la persona que quiere estudiar puede controlar voluntariamente
el aprendizaje en estos casos, porque en general producen un estado mental que no suele ser el más apto para estar alerta y aprender voluntariamente. O sea, la respiración, los estados mentales llamados alfa, porque hay ondas alfa predominantemente, producen un estado que quizás sea ideal para producir una obra artística, para producir una intuición en la persona o para producir una pintura, música, pero no está comprobado que sean buenos para el estudio tradicional, digamos, de un libro, para una persona que activamente quiere acometer su estudio. Bueno, hecho esta salvedad y insistiendo en que yo no estoy en contra de los métodos orientales, sino que simplemente la ciencia no los ha abordado como para poder dar un veredicto definitivo. Pero lo que la ciencia maneja, y lo que yo trato de respetar, es el estudio voluntario, atento, de diversas formas. Por ejemplo, hay una forma que, a pesar de ser de origen griego y muy vieja, como es la formación de imágenes, mejora muchísimo la memoria y permite, por ejemplo, es lo que habíamos charlado el otro día, ¿cierto? Formar imágenes mentales, lo cual permite producir casi proezas. Esto es una manera. Después otra forma sería el atender a los ritmos del olvido. O sea, todo conocimiento que uno incorpora, todo lo que uno va leyendo, todo lo que uno va viviendo en la vida, se va perdiendo con bastante rapidez. ¿Por qué ese proceso? El proceso de olvido. Sí, ¿por qué? Yo, si querés, te lo puedo explicar dentro de un ratito, Bien. Terminando la idea de lo que es la memoria. Cuando se va produciendo ese olvido, hay momentos especiales en los cuales, con determinadas estrategias, uno puede recuperar el material antes que se pierda. Estas estrategias son, por ejemplo, repetir. O sea, por ejemplo, si uno está estudiando o leyendo, cierra el libro y repite cada tanto lo que ha leído, pero no lee nuevamente, sino que repite lo que ha leído. Esta estrategia de repetir es una de las más interesantes, una de las más viejas también conocida por los griegos y conocida por los romanos, antes que hubiera libros impresos, donde la única manera de aprender era memorizando a través de la repetición. Claro, porque no había... No había textos, no había imprenta por lo menos, ¿cierto? No había textos impresos. Esta manera es muy interesante y tiene una explicación todavía no del todo clara. O sea, la ciencia no ha podido explicar, pero se sabe que una persona que lee, por ejemplo, un texto y lo repite, va a parar el proceso del olvido. Mucho mejor que si leyera 2 veces el mismo texto. O sea, mejor que leer 2 veces es leer una vez y repetir la segunda vez intentando evocar, o sea, de memoria, recordando. Es mucho mejor. ¿Por qué sucede esto? No se conoce todavía bien. La única explicación que yo he encontrado es una metáfora, o sea, algo que no es exactamente así, pero que intenta explicarlo en términos comprensibles. Hay una autora, Serafini, que es una italiana, que ha hecho una colección junto con Umberto Eco. Serafini tiene aparte de ser docente, de ser educadora, tiene la suerte de que su hermano y su padre son navegantes. Y vos preguntarás, ¿qué tiene que ver esto de navegante? Bueno, el tema es así. Ella compara el repetir una lección con lo que el navegante tiene que hacer cuando sale del puerto. Recordar el puerto. Ella dice, si uno mira para adelante siempre, no va a saber volver al puerto. Cuando está saliendo tiene que mirar hacia atrás para fijarse en los reparos que dejó. Así va a poder volver al muelle cuando quiera hacerlo. Parecería que con la memoria pasa algo parecido. Solamente leyendo no nos queda. Tenemos que hacer algo así como mirar para atrás, a ver qué es lo que va quedando para poder después recuperarlo. Es interesante como metáfora. Como ves, no es una explicación científica, pero es una manera de entender por qué. Ahí te contesté solamente una parte de la pregunta.
una forma de memorizar entonces es repetir a libro cerrado. Otra forma es, estas repeticiones deberían hacerse con determinado ritmo. Por ejemplo, es interesante hacerlo de momento que uno leyó, hacerlo al día siguiente, hacerlo a los 7 días y hacerlo al mes. Esto tiene que ver con una determinada forma de perderse la información en la memoria, una determinada forma de ganar también esta información, de pasar la información de lo que es la memoria de corto plazo hacia el largo plazo. Cada repaso haría una especie de empujón más para recordar hacia el largo plazo. Bien. Otra forma serían las asociaciones, o sea, cuando uno está estudiando, tratar de asociar lo que está leyendo con lo que ya sabe. Ya tiene la información. Claro, esto me parece que me hace acordar a tal cosa o a tal otra, o esto es parecido a tal otra. Esa es otra forma. ¿Cómo funciona una computadora? Un chip que relaciona todo. Sí, pero en este caso se trata en el ser humano de acciones inteligentes, por eso se llaman estrategias del estudio, ¿no? Bueno, yo te nombré algunas nada más porque en definitiva, obviamente, es muy largo esto, ¿cierto? Pero y para no hacer tampoco lo mío un monólogo, un discurso muy largo, entonces está bien. Para un rato está bien, y te dejo preguntar. Si te parece, vamos a hacer una cosa, vamos a estar en contacto ya con un llamado que preguntaban, ¿no? ¿Cómo no? Y ahora, estas eran las estrategias, ¿no? Que es para desarrollar, ¿no es cierto?, técnicas a utilizar en el hemisferio derecho, Sí. Y hemisferio izquierdo, que Sí. ayer no lo pudimos tocar. Hay un descubrimiento que es relativamente reciente, que es cuando se logró hacer una cirugía de separación de hemisferios, que se hace en casos muy especiales, pacientes que están con un sufrimiento cerebral muy serio, por ejemplo por casos de epilepsia, de algunos tipos de epilepsia generalizadas. La única forma de tratamiento que tenían cuando empiezan estos experimentos era dividir el cerebro en dos. De esta manera fue en el 70 aproximadamente cuando la persona que hace estos experimentos descubre otra cosa. Descubre que el cerebro dividido empieza a mostrar diferentes funciones en cada hemisferio. Entonces se comprueba que el hemisferio izquierdo, que se sabía por supuesto que controlaba los movimientos del lado derecho del cuerpo, o sea que los movimientos están cruzados, cerebro izquierdo gobierna el lado derecho del cuerpo. Perfecto. Y que también gobierna generalmente la palabra, o sea que los centros que nos permiten hablar y escuchar y escribir están del lado izquierdo del cerebro. Esto es lo que se sabía hasta entonces, pero a partir de ahí se descubre que además el izquierdo es un cerebro o un hemisferio que produce análisis, analítico, mientras que el lado derecho del cerebro más bien hace síntesis, o sea, puede estudiar las cosas globalmente. Mientras el cerebro izquierdo se preocupa, o puede, mejor dicho, entender la secuencia y el tiempo, el lado derecho, en cambio, entiende mejor el espacio. Mientras el izquierdo entiende mejor lo verbal, todo lo que tiene que ver con la palabra, el derecho entiende mejor lo gestual, los gestos, la mímica, los movimientos gruesos del cuerpo. Las intuiciones se supone que asientan más del lado derecho que del izquierdo. La parte creativa. La parte creativa. En esto está bastante ya generalizado, esto ya digamos que es un conocimiento que ha salido afuera de lo científico y ya es parte del conocimiento común, porque toda la gente maneja este asunto de la creatividad del lado derecho. Lo que es más difícil es saber cómo hacer para que trabaje el cerebro en forma. ¿Hay alguna técnica especial que podamos dar después de un tema musical? Bueno, lo decimos. Con un poco de misterio. Bueno, con un poco de misterio vamos entonces, Janina, a un tema musical y ya volvemos con profesor de acá de la Universidad de Rosario, nada más ni nada menos que el señor Juan Carlos Paradiso.